¿Te imaginas que Dios no hablara? ¿Cómo sería nuestra experiencia? Para empezar, todo lo que Dios creó, muchas de las cosas que Dios creó, fue a través de su boca. Dios habló y fue creado el universo, lo que Él existe, ¿no? El sol, las estrellas, la luz. Pero si Dios no hablara, ¿cómo sería nuestra experiencia? No tendríamos manera de saber quién es, cómo es, qué piensa, para qué nos hizo, por qué estamos aquí. Estaríamos en un silencio difícil. No hay muchas, creo, religiones que hablen de un Dios que habla. Creo que solamente hay 3 religiones monoteístas y 2 de ellas son la misma, el judaísmo y el cristianismo. Solo hay otra religión en donde un Dios le reveló a través de un ángel a una persona, pero en realidad ese Dios no habla. Y todas las personas que dicen creer en un Dios, casualmente ese Dios habla, es decir, se parece muchísimo al Dios de la Biblia. Todos asumimos que es común, pero en realidad nuestro Dios es un Dios extraordinario. Tenemos un Dios que habla. A través de sus palabras, Él decidió revelarse a nosotros. Dios nos revela de sí mismo quién es Él, qué piensa de nosotros. Y cuando habla de nosotros, nos expresa el valor que tenemos nosotros, cuánto valemos. Que fuimos creados, pero no tan solo creados, sino que fuimos amados, aceptados, soñados para existir. No fuimos obra de la casualidad, no fuimos un accidente, aunque a veces parecemos tenerlo, ¿verdad? Pero ese logos, ese verbo, esa palabra, se manifestó cuando Dios creó todo lo que existe. Fuimos creados a su imagen y semejanza. Y cada vez que escuchamos que fuimos creados a su imagen y semejanza, pensamos, bueno, es que Dios ve, Dios tiene ojos, Dios tiene manos, porque escuchas que la diestra de Dios y escuchas cosas similares, como si Dios fuera un hombre, pero no te has puesto a pensar tal vez que así como Dios habla a nosotros, su creación, solo el hombre puede hablar, a diferencia de las demás seres, animales. Y el hombre se comunica con Dios, como Dios se comunica con el hombre. Y el hombre se puede comunicar con otras personas también. Esta capacidad de hablar, de transmitir pensamientos, pero transmitir emociones, transmitir propósito, eso solamente viene de Dios. Y Dios, estas palabras que Él habló, su intención fuera dejarnos algo ahí. Y nos deja un legado, nos deja un diseño, nos deja un plan. Ese plan de Dios consistió en dejarnos su palabra para que nosotros podamos tomar esa palabra y a vivir la vida que nos tocó vivir. Jesús dijo lo siguiente acerca de la palabra de Dios, de esas palabras que Dios habla. Mateo 4:4 dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Jesús le dijo esto al enemigo, al adversario, a Satanás, cuando venía a tentarlo, cuando le decía, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le dijo en medio de la tentación, porque tenía hambre, no voy a tentar a mi Dios. Esto es lo que dice su palabra, es lo que Él me habla a mí, lo que yo puedo esperar. Y entonces esta capacidad de nosotros conocer la palabra, conocer a Dios a través de sus palabras, nos da la posibilidad de tener esperanza. Si no existiera la palabra, ¿cómo tendríamos esperanza? No habría manera. ¿Y cuántas veces nosotros abandonamos la palabra? Abandonando también la fuente de esperanza para nuestra vida. Y tomamos una esperanza o una fe artificial y nos colgamos de cosas materiales o de cosas temporales, las cuales no son confiables. Por eso el Padre dice, o la palabra nos enseña de que no confíes en las riquezas, porque no son nada, no son ningunas. Ahora están y más tarde no van a estar. Esta capacidad de permanecer en la palabra, de tener esperanza, es de lo que te quiero hablar el día de hoy. ¿Sabes? La palabra fe y la palabra esperanza no son lo mismo. Algunas veces pensamos que
son sinónimos. Hace un par de días Liz y yo platicábamos al respecto. Bueno, ¿qué es la fe y qué es la esperanza? ¿Cuál es la diferencia? Y en el idioma original la palabra fe viene del griego pistis. Y la palabra esperanza viene del original elpis. Son dos palabras completamente distintas. La fe cree en el ahora. Recibe ahora. Recibe el carácter, la certeza, la convicción de la persona de Dios. Hoy mismo lo recibo. Y la esperanza espera la promesa hacia el futuro, basada en la persona de Dios, en lo que Él promete. La esperanza espera con una actitud positiva ese futuro que esperamos. La fe dice, yo recibo mi sanidad por lo que Cristo hizo en la cruz por mí. La recibo ahora. Por sus llagas yo fui sanado, entonces en el presente yo soy sano. Mientras que la esperanza dice, yo sé que mi Señor viene y yo voy a ir con Él. Tal y como Él lo prometió, ahora yo lo espero. Entonces la fe es ahora y la esperanza pone sus ojos en un buen futuro para mí. Ambas, la fe y la esperanza, son necesarias para tu vida y para mi vida. Hoy quiero hablarte de la esperanza en particular. Esta fuerza que a veces está oculta, que tú no puedes ver en una persona a menos que empiece a hablar, porque sus palabras van a dar la evidencia de lo que hay dentro de la persona. Y esto es seguridad de lo porvenir. ¿Y cuántos de aquí no están de acuerdo que todos necesitamos seguridad del futuro? Queremos tener seguridad de lo que viene adelante. No queremos vivir con zozobra, con miedo, con temor, con angustia, con preocupación. Y muchas veces nos encontramos allí justamente, tristes, preocupados, lastimados inclusive. Y necesitamos esperanza. Hoy quiero hablarte de 3 columnas para la esperanza en tu vida. 3 columnas de las cuales nos habla la Biblia. La Biblia creemos a veces que nada más habla de fe, pero no, también habla de la esperanza viva que Dios quiere que tengamos, que vivamos con ella continuamente. Una manera de expresarlo en la Biblia nos dice que caminemos con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Pero al poner los ojos en el futuro, estamos tomando en la mano la esperanza. Estas 3 columnas de las que te voy a hablar el día de hoy, en la primera es sus promesas. ¿Qué son sus promesas? Lo que dice Dios, lo que ha hablado Dios, la palabra de Dios hacia tu futuro. Dios ha hablado hacia tu futuro. En Hebreos 6, del 18 al 20, podemos leer juntos lo que dice. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas 2 cosas no pueden cambiar, porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Jesús ya entró allí por nosotros. Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Si ves en este pasaje, si puedes ver en el pasaje, 2 cosas me llaman la atención. Que nos dice, podemos estar bien confiados, ¿cómo? Aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. No está lejos de ti, está justo enfrente de ti. Ahí está la esperanza, aférrate a ella. Dice que te aferres, que es como un ancla firme y confiable para el alma. ¿Cuántas veces tu alma no la sientes que te golpea uno y otro temor? Una y otra angustia, prueba o circunstancia que pasas. Y sientes que estás así como la temperatura aquí en Tulsa, arriba y luego abajo, y luego arriba y luego abajo. Pero ¿sabías que el ancla, aunque el ancla comparada con el barco es realmente muy pequeña? El peso de un ancla ni de chiste puede detener el peso de un barco cuando está en movimiento o cuando está enfrentando una tormenta. Por sí misma el ancla no podría detenerlo.
Pero ¿sabes lo que sucede con el ancla? El ancla tiene dos salidas, como dos dientes o dos cuernos, que esos cuernos se clavan en la arena. Pero el ancla no está verticalmente para detener el barco cuando se mueve, sino que el barco avanza y entonces el ancla se mueve horizontalmente, de tal manera que entre más jala el barco, más se hunde el ancla. Entonces la finalidad del ancla es clavarse cada vez más, aferrarse cada vez más en el fondo. Y de esta misma manera, entre más fuerte la tormenta, más se clava el ancla. Y así es como Dios quiere que nos aferremos a sus promesas, cada vez más agarrados de Dios. Y viene una tormenta y te agarras de Dios, y viene otra y te agarras. ¿De dónde me agarro? Pues de esas promesas que Dios nos ha dado. Muchas veces como creyentes nos cimbra, nos mueve el mundo, nos tambalea, nos sacude, porque no hemos tomado las promesas que Dios nos ha dado. No hemos tomado en mano las palabras que Dios dejó en nuestra vida para que las hagamos ancla para nuestro caminar. De la misma manera, así como el ancla se aferra, el diseño de las promesas es para que se aferren en nuestra alma, para que queden grabadas y no se muevan de allí. Por eso nos dejó Dios la Biblia. Aquí se revela gradualmente. ¿Sabes por qué Dios se revela gradualmente en la Biblia? ¿Por qué no Dios de repente dijo, a ver Moisés, aquí está todo lo que tengo que decir? Ahí nos vemos. Dios no lo hizo así. Dios le dijo una parte a Adán y Eva, luego les dijo otra parte a Abraham, después le da otra a Moisés, después viene y se le dice a José, y poco a poco se va revelando al pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que quede un registro histórico, una experiencia. ¿Qué pasa con las promesas? Dios las cumple. Vuelve a prometer, vuelve a cumplir. Entonces esta experiencia te das cuenta, mi Dios es fiel. Mi Dios no miente, mi Dios cumple lo que dice. Y esta experiencia también la puedes tener tú, y en tu vida también se revela gradualmente para que tú tomes esas palabras, tomes esas promesas, las compruebes y las hagas tuyas. Toma tiempo conocer una persona. ¿Ya conoces a la persona que está a tu lado? ¿A poco no los casados? Nos tomó tiempo y nos sigue tomando tiempo conocer a la persona que está ahí al lado. Ni la voltees a ver. Toma tiempo. A tus amigos, ¿puedo confiar en esta persona? No puedo confiar. ¿Ya te pidió dinero? ¿Te pagó? Vamos conociéndonos poco a poco. ¿Qué carácter tenemos? Y Dios quiere que lo conozcas, que lo experimentes para que puedas confiar en Él. Deja que sus palabras sean el ancla de tu vida, porque esta es una fuente importante de nuestra esperanza. En segundo lugar, otra fuente de esperanza que a lo mejor no nos gusta son las pruebas. Sí, los retos, las situaciones incómodas, las circunstancias que te retan en la vida, estas son fuente de esperanza. Pablo lo escribió en la carta a los romanos de la siguiente manera, en Romanos 5, del 3 al 5. Y dijo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Espérame tantito. ¿Cómo que nos gloriamos? ¿Has entendido cuando lees esto? ¿Qué significa? Gloriarse significa alegrarse, llenarse de orgullo. Y lo que este loco está diciendo es que él se llena de orgullo y se alegra cuando tiene dificultades, cuando tiene situaciones difíciles. ¿Por qué? ¿Por qué se va a alegrar a alguien en un momento así? Porque Dios es fiel. Y porque Él sabe que Él va a probar la fidelidad de Dios en esas dificultades. Y lo explica más adelante. Sabiendo. Me alegro en los problemas, sabiendo, con el pleno conocimiento de que la tribulación, la prueba, produce paciencia. ¿Cuántas veces no hemos oído? Ni pidas paciencia a Dios porque te va a venir la oportunidad de ejercitar la paciencia. ¿Qué es cuál? Pues la prueba, la dificultad, lo incómodo. Dice aquí la paciencia, perdón, la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, ahora sí, esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esto de que la esperanza no avergüenza quiere decir de que Dios no nos queda mal.
Dios no nos defrauda, como a lo mejor como personas nos podemos defraudar, pero Dios no nos defrauda, porque Él siempre tiene lo mejor para nosotros. A veces no es lo que tú esperas. Cuando tienes una dificultad, o cuando tienes una prueba, o cuando tienes algo que anhelas y no lo ves llegar, eso también es una prueba. Buscas en la palabra, ¿y en dónde está la promesa? ¿De dónde puedo agarrarme para esto que espero de Dios? Y hay veces que a lo mejor no lo vas a encontrar, porque esa esperanza no se basa solamente en lo que esperas, sino en quién esperas. Y a veces venimos delante de Dios y, Señor, yo te pongo esta relación de mi matrimonio delante de ti, y yo anhelo que se resuelva. Yo te pido que se componga o que mejore, pero Señor, yo sé que tú tienes lo mejor para mí. Y el Señor, el carácter del Señor es en lo que confías, en la persona de Dios, no tanto en la manera como esperas que se resuelva. En una situación económica, al Señor, que me funcione este negocio porque lo necesito para estos planes. Y si no funciona, puedes esperar que el Señor de todas maneras tiene lo mejor para ti. ¿Estás de acuerdo? Que nuestra esperanza no está en las cosas, no está en los eventos únicamente, sino que tenemos que confiar en la persona de Dios, que es nuestro benefactor más grande. Las pruebas son inevitables. Jesús nos dijo allí en Juan 16:33, en el mundo tendrás aflicción. Pero no se quedó allí, ¿verdad? Nos dijo, pero confíen, pero esperen en mí, pero tengan esperanza, porque yo he vencido al mundo, porque ya lo hizo. Y entonces, ¿cómo venció al mundo en esa cruz? Venció al pecado y venció a la muerte. Entonces sabemos que cuando se acabe la vida aquí en lo terrenal, tenemos una esperanza de que hay algo más y hay algo mejor que Él preparó ya para nosotros. Él no preparó el infierno, como hablábamos hace un momento, Pilar. Él preparó un cielo, una morada eterna, tan solo cuando confiamos y ponemos nuestra esperanza en Él. Esperar en Él no falla y no defrauda. La esperanza no es un ojalá, Dios quiera. No, Dios quiere. Por eso creo en ello, porque sé que Dios quiere, me espera un buen futuro. Es una realidad espiritual que ha salido de la boca de Dios a través de su Espíritu. Su Espíritu, ese que hemos recibido, nos recuerda lo que Él ya hizo, lo que Él tiene preparado para nosotros. ¿Qué se siente estar en una prueba? ¿Habrá algo de experiencia aquí en el auditorio en las pruebas? ¿Qué se siente el caminar a lo largo de ese tipo de pruebas, de esas experiencias? ¿Cómo te sientes? ¿Te motiva a algo estar en esa prueba? Porque muchas veces decidimos ponernos en nuestro modo automático de tengo que resolverlo, a ver cómo le hago, a ver quién me puede ayudar. A veces no hablamos, pero es bueno cuando lo hablamos, no tan solo para resolverlo, sino para sacar ese estrés, ¿no es cierto? Para tratar con esa angustia, ese dolor, esa preocupación que traemos dentro. Pero ¿cuánto toma para que tú abras tu boca y le hables a Dios? ¿Cuánto te toma el decirle, Señor, me siento afligido, me siento triste, me siento frustrado, Señor, ayúdame. Enséñame el camino que debo de tomar, dame dirección, dame fuerzas porque yo ya no puedo más. Y te has preguntado, ¿me habrá escuchado? ¿Acaso me va a ayudar? ¿Tendrá compasión de mí? Cuando encuentras simplemente incógnitas y silencio y no respuestas. Esos momentos son cuando tenemos la oportunidad de conocer y refugiarnos en la persona de Dios, no tan solo en sus promesas, en su carácter, en lo que Él se ha mostrado ya a tu vida. Porque te quiero decir una cosa, porque Dios es fiel. Esa es su naturaleza. Él no miente, Él no falla, Él no engaña. Él es la verdad. Él no falta a sus promesas. Él no te queda mal. Él no falta a su compasión. Él no ha fallado antes, como lo puedes leer en la palabra, y no va a fallar ahora. Así es como tú puedes conocerlo.
a través de la experiencia, a través de las pruebas. Y ahí es cuando tú vas a decir, yo conozco a mi Dios. Si has visto en la palabra cuando decía, por ejemplo, el rey Saúl, pues ve Samuel y hazle sacrificios a tu Dios. El rey Samuel supuestamente creía en el Dios de Samuel. Sin embargo, se refería al Dios de Samuel, a tu Dios. Mientras que David hablaba de su Dios, mi rey, mi Señor. Esa es la diferencia. Cuando podemos tener ya esa relación que le conoces y que confías y que puedes descansar en Él. Porque ya le conoces. Tienes una relación genuina y verdadera con Él. Por último, la tercera columna de nuestra esperanza es porque Él vive. Porque Jesucristo murió y resucitó. Porque nuestro Salvador no está muerto como muchos líderes religiosos. Como otras religiones van a rezar a una tumba, pero nosotros levantamos los ojos al cielo y le decimos al Señor, regresa y vuelve otra vez. Esta es la diferencia, que nuestro Redentor y nuestro Salvador vive. Pedro lo describe de esta manera en 1 de Pedro 1:3 y dice, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Aproximadamente 30 años después de que Jesucristo resucitara, Pedro escribió esta carta, 30 años después, y exhortaba a la iglesia a recordar la resurrección, que es la base de nuestra fe. ¿Sabes? La teología moderna, no sé si has escuchado esto, pero muchos teólogos modernos ya quieren manejar lo que es la resurrección como algo místico, como algo teológico, como algo nada más espiritual. Sí, resucitó espiritualmente y por eso está en nuestros corazones. No, la Biblia habla muy claro, resucitó físicamente, realmente. No es algo místico, no es algo puramente espiritual. El humano trata de afanarse por la razón, porque lo que es razonable ahorita tiene que apegarse a mi identidad o a mi explicación de las cosas, inclusive las cosas espirituales. Si no es posible ahorita, no pudo haber sido posible anteriormente. Tratamos de redefinir, o se ha tratado de redefinir lo que fue el evento más importante del cristianismo, que es la resurrección de Jesucristo. Y esa es la base y la demostración y la prueba de nuestra fe, de lo que creemos. Pablo predicaba lo siguiente al respecto de la resurrección. Ahora bien, si se predica que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Y luego agrega en 1 de Corintios 15 del 1 al 8. Quiero recordarles, hermanos, el evangelio que les anuncié y que ustedes recibieron y en el cual permanecen firmes, porque si realmente mantienen la enseñanza que les di, estarán salvos siempre y cuando no hayan creído en vano. Porque lo primero que les transmití fue lo primero que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, tal y como dice las Escrituras, que fue sepultado y que al tercer día resucitó, tal como lo prometen las Escrituras. Apareció a Pedro y luego a los 12 discípulos y después a más de 500 personas a la vez. La mayoría todavía vive, aunque algunos ya han muerto. Luego apareció a Santiago y después a todos los apóstoles, y al final me apareció a mí como si fuera un nacimiento prematuro. Así que esto de que Jesucristo no haya resucitado es una mentira. Tenemos el testimonio no de uno, sino de aquí dice de más de 500 personas a quienes se les aparecieron en aquel tiempo.
Tenemos testimonios confiables, nuestra fe no es una fe ciega. El historiador Flavio Josefo es un historiador judío del primer siglo. Habló de su resurrección y dijo textualmente: se les apareció vivo nuevamente al tercer día. Y también habla de los milagros que él hizo, que Jesús hizo. Nuestra fe, nuestra esperanza está basada en el poder real y vigente de Dios. El poder de Dios del primer siglo de los apóstoles es el mismo poder del Espíritu Santo que actúa hoy en día. Y este poder sigue vivo y nos sigue dando esperanza. Jesucristo ha resucitado. ¿Cómo compruebo que Dios es fiel? Bueno, si te tomas el tiempo de recordar sus promesas, de escudriñar la palabra, cuando compruebas su carácter en tu día a día, observando lo que Él hace por ti, esas grandes cosas, pero también esas pequeñas cosas, y te das la oportunidad de observarlo. Y cuando mantienes tu mirada puesta en Jesús, entonces tu esperanza va a estar viva, va a estar alimentada, y vas a poder compartirla con otras personas. Porque ¿cómo va a creer un mundo incrédulo si no ve una iglesia con esperanza? Una iglesia que ante las tormentas y las circunstancias difíciles que ahora enfrentamos, podemos tener una actitud positiva, una actitud que inspira, una actitud positiva, no una actitud negativa. Y no es simplemente, en inglés le dicen un wishful thinking, que nada más porque sí, porque qué lindo, sino porque tienes un fundamento y una razón, porque no desmayas, porque no te rindes, porque la tristeza no te retiene, sino que te alegras porque sabes que Él está contigo. Él te sostiene y Él siempre tiene lo mejor para ti. El salmista, el rey David, no tenía la riqueza de revelación y de palabra que tú y yo tenemos. Sin embargo, él decidió ser una fuente de inspiración para otros al escribir estos cantos, estas oraciones que él escribió, que inspiran y que alimentan la esperanza. Y para terminar, nada más te quiero leer este salmo, el Salmo 62 del 5 al 6, lo que el salmista escribe. Y él le dice a su alma: sí, mi alma espera en silencio solo a Dios, porque mi esperanza proviene de Él. Solo Él es mi roca y mi salvación, es mi refugio y no seré sacudido. En este tiempo que estamos recordando este día de acción de gracias, en donde ponemos nuestra mirada en nuestro Salvador, en estos días que estamos en la antesala a la Navidad, a la Natividad, y recordamos aquellos sucesos que se vivieron hace más de 2000 años, en lo que el mundo judío esperaba la revelación del Mesías. Es ese tiempo en que los ángeles anunciaban ese milagro, que Dios estaría con nosotros. Eso alimenta nuestra esperanza. Yo te invito a que enciendas la esperanza en este tiempo, que compartas la esperanza que Dios te ha dado con otras personas. Y no dejes que se apague, no dejes que mengüe, porque la esperanza tiene un fundamento en el Señor.